reiniciar esta serie de héroes olvidados, estuvo buscando a alguien que además aportará algo a la ciencia, porque los científicos hispanos existen, pero como sus héroes nadie los conoce, así que seleccioné a Jorge Juan, un marino de guerra, inventor, científico y maestro de espías. Este es el libro del canal, una novela posapocalíptica con mucha acción. La podéis encontrar en formato físico o electrónico. Si queréis colaborar con la economía del canal, leer páginas y dejar reseñas. Eso ayuda. Jorge Juan Santacilia nació en Novelda el 5 de enero de 1713 en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Fue el primer fruto del matrimonio formado por Bernardo Juan Canicia y Violante Santacilia. La temprana muerte de su padre determinó que fuera su tío y tutor, Cipriano Juan Canicia, caballero de la Orden de Malta, quien asumiera la tarea de educar a su sobrino, llevándoselo a estudiar con él a Zaragoza. En 1725, tras ser admitido como paje del gran maestro de la Orden, Juan fue enviado a la isla, donde superaría las pruebas de nobleza y completó 4 campañas o caravanas, embarcado en las galeras de la Orden, obteniendo el hábito de caballero de justicia. A mediados de 1729 regresó a España y solicitó su ingreso en la Real Compañía de Guardias Marinas. A principios de 1730 pudo embarcarse en la primera salida de navíos, siendo destinado al Mediterráneo. En estos años hizo 4 campañas contra la piratería berberisca y participó en diferentes expediciones. En 1731 su buque escoltó al futuro rey Carlos III desde Antibes a Liorna. En 1732, durante la campaña naval de Liorna, consiguió apagar un incendio que se había declarado en el barco, y ese mismo año fue destinado al navío Castilla, con el que acudió a la reconquista de Orán. Su último servicio en el Mediterráneo fue en el navío El León, formando parte de la escuadra de Blas de Lezo que, a finales de 1733, patrulló durante más de 50 días al acecho de otra argelina, hasta que una epidemia de tifus acabó con la vida de más de 500 hombres. Jorge Juan, gravemente enfermo, fue desembarcado en Málaga. En octubre de 1734, y con tan solo 21 años, fue elegido, junto con Antonio de Ulloa, para formar parte de la expedición de científicos que, patrocinada por la Academia de Ciencias de París, debía dirigirse al Virreinato del Perú y efectuar las labores para la medición del grado de un arco del meridiano por debajo de la línea del Ecuador. Diferentes experiencias realizadas con el péndulo habían llevado a Isaac Newton a la hipótesis de que la Tierra no era una esfera perfecta, sino achatada por los polos. Esta teoría fue rebatida por los astrónomos franceses Picard, Lahirt y Cassini, quienes consideraron que la Tierra era un geoide alargado en el sentido de los polos. En 1733, la Academia de Ciencias de París, deseando zanjar esta controversia, solicitó permiso al rey de España para una comisión de científicos. La expedición al continente sudamericano fue larga y laboriosa, y no estuvo exenta de penalidades, consecuencia de las durísimas condiciones vividas en la cordillera andina. El periplo americano marcó el resto de su trayectoria profesional, al propiciar su entrada en contacto con el Marqués de la Ensenada. El vasto plan de reformas y de fomento naval auspiciado por el poderoso ministro precisaba para su desarrollo del conocimiento y aplicación de cuantas novedades y adelantos técnicos circulaban por Europa. Por ello, Jorge Juan fue enviado a Londres en 1748 para el desempeño de una misión de espionaje industrial. Portador de instrucciones secretas muy precisas, junto con un código cifrado para enviar mensajes y adoptando en ocasiones una falsa identidad, logró obtener importante información técnica acerca del funcionamiento de las denominadas máquinas de fuego, máquinas de vapor, de la actividad de las fábricas de velas y jarcias, de la organización de los arsenales ingleses y de los progresos experimentados en el diseño y construcción de barcos. Remitió planos completos de todas las piezas de sus buques, así como los de una máquina para blanquear cera y otra para la draga de los puertos. Adquirió matrices para elaborar tipos de imprenta, obtuvo la fórmula del lacre y detalles técnicos de la fabricación de los paños ingleses. También compró libros e instrumental científico con destino al Colegio Imperial de Madrid.
a la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, al Colegio de Cirugía de esa ciudad y a otras instituciones, pero su logro más audaz fue la contratación de varias decenas de técnicos y especialistas en construcción de buques y otros elementos, a los que consiguió trasladar a España con sus familias. Tras una arriesgada estancia de 18 meses en Londres, durante las que estuvo a punto en varias ocasiones de ser descubierto y encarcelado, en junio de 1750 retornó a España con grandes dificultades, pero habiendo completado satisfactoriamente la misión encomendada. A su regreso, Juan logró el ascenso a capitán de navío y fue encargado por el marqués de la Ensenada de la dirección de las obras de los arsenales, así como de la renovación y modernización de toda la construcción naval. Su conocimiento de los problemas de la fabricación y mecánica del buque se remontaba a sus años de estancia en el Perú, debido a la estrecha convivencia con Pierre Bourguer, así como por la circunstancia de haber tenido Juan que supervisar y dirigir, junto con Ulloa, la carena y equipamiento de 2 fragatas destinadas a defender las costas del virreinato de la amenaza inglesa. El problema de los barcos españoles construidos con el sistema de Gaztañaga era su mala maniobrabilidad, su pesadez y lentitud, así como el excesivo consumo de madera en su fabricación. Durante su estancia en Londres, observando las técnicas inglesas, Juan había constatado las ventajas de sus barcos, más ágiles y veloces, por lo que se aplicó al estudio y reflexión de un nuevo método fundamentado no solo en la práctica, sino en el cálculo matemático y los principios de la física aplicados al desplazamiento de los buques en el agua. Tras múltiples ensayos con modelos construidos a escala, en 1752 el marino reunió en Madrid a todos los técnicos traídos desde Inglaterra y durante 9 meses diseñó y trazó los planes de toda clase de buques y sus diferentes piezas, estableciendo un conjunto uniforme de reglas y redactando el nuevo método de construcción naval. Este nuevo método, que impropiamente se llamó inglés, se implantó en nuestras armadas hasta que, en 1765, fue relegado por el sistema del ingeniero François Gattier, modelo en el que primaba la velocidad del navío por encima de la estabilidad. Con la llegada a España de los técnicos en construcción naval y maestros expertos en la fabricación de todo tipo de elementos, se posibilitó la introducción de los últimos avances tecnológicos y la puesta en marcha de las instalaciones, sino para la construcción y reforma de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena. La modernización de estos conllevaba obras para incorporar los diques secos de carena, innovación gracias a la cual aumentó de modo notable la vida media de los buques. La intervención de Juan en Ferrol comenzó en 1751, modificando los planos originales elaborados por don Cosme Álvarez y supervisando los trabajos del nuevo arsenal que se estaba construyendo en Esteiro en sustitución del astillero existente en La Graña, donde sufrió un gravísimo accidente que estuvo a punto de costarle la vida. A finales de 1753 se puso al frente de las obras, ayudado por el ingeniero Francisco Llobet, estableciendo una serie de mejoras en el calado de los muelles y en la ubicación de los talleres de mantenimiento, y planificando además un poblado anexo a la base naval para albergar a los trabajadores y militares. Con 12 gradas de construcción, fue el mayor de Europa en su tiempo. También diseñó los 2 diques de carena del arsenal y, en 1761, supervisó la puesta en funcionamiento del primero de ellos, desplazando a Ferrol las fábricas de jarcias y lonas de sada. En el arsenal gaditano de la Carraca, la intervención, en 1753, de Jorge Juan consistió en elaborar un proyecto junto con José Barnola para adecuar las instalaciones a las nuevas técnicas. En 1754 se trasladó a Cartagena para intervenir en las obras de sus muelles, realizadas sobre los planos de Sebastián de Ferignán. En su dársena construyó los 2 primeros diques de carenar en seco del Mediterráneo, que estuvieron concluidos en 1759. Años después, siendo director del Seminario de Nobles de Madrid, diseñó y supervisó la construcción de 2 bombas de vapor para el achique de estos diques, obra que la muerte le impediría concluir. Dejando aparte sus continuos desplazamientos para dirigir las obras de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, también hubo de visitar el astillero de Guarnizo para informar sobre la calidad de los barcos construidos en él por don Juan de Isla. Desde 1751
Inspeccionó en varias ocasiones las minas de mercurio de Almadén y las de plomo de Linares, ideando un sistema de ventilación de las galerías que, además de beneficiar a los trabajadores, permitió aumentar la producción anual de las mismas. En Almadén, además, consiguió apagar un incendio que desde hacía 16 meses impedía los trabajos de extracción del mercurio. La destitución del marqués de la Ensenada, en julio de 1754, supondría para Jorge Juan la paralización de muchos proyectos ya iniciados. Uno de ellos era el levantamiento de un mapa de España con arreglo a las más modernas técnicas geodésicas y cartográficas, pero la intriga política que derribó a Ensenada postergó esta iniciativa y determinó que España no consiguiera concluir su mapa topográfico nacional hasta 1980. Otra de sus aspiraciones fue la creación en Madrid de una Academia Real de Ciencias, a imagen de la francesa, para la que llegó a elaborar en 1753 un plan de 50 ordenanzas, ayudado por Godín y José Carbonell, profesor de idiomas y bibliotecario de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Si vis pacem, Arabellum. Si vis pacem, Parabellum. Sic vis pacem parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.